estos domingos hemos estado compartiendo, enfocándonos sobre el área de la santidad, ¿no? Que nosotros como creyentes debemos vivir en santidad. El domingo pasado el mensaje tenía como título Vivir una vida santa. Y quisiera seguir tocando sobre este tema. Se lo he puesto en mi corazón que como iglesia, la manera en que nosotros vayamos a crecer como iglesia, y lo digo en todos los aspectos, no solamente el número, aunque somos más que los que estamos hoy, pero siempre Dios nos llama a crecer, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, tanto como creyentes de manera personal o individual, como también como iglesia, como familia, como pueblo de Dios. Nos llama a crecer. Siempre debemos estar en constante crecimiento y desarrollo. No solamente, vuelvo a decir, como número, sino también espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos llama a crecer y no quedarnos ahí, digamos, estancados o conformes con cómo está nuestra vida y cómo estamos como iglesia. Y en relación a aquello, Dios ha puesto de que es muy importante enfocarnos en cómo está nuestra vida con el Señor, en relación a si estamos llevando una vida en santidad, si hay cosas que Dios tiene que tratar en nuestras vidas, y porque lo decíamos, ¿no? Que la santidad la tenemos que vivir todos los días. No es que llega el día domingo y ahí me pongo el traje de la santidad, ¿no? Me visto de santo el día domingo. No, o sea, 24/7 todos los días, de domingo a lunes, tenemos que, o sea, de domingo a sábado tenemos que estar, ¿cierto?, viviendo en santidad todos los días. Porque a eso nos ha llamado el Señor, y esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar, o sea, una iglesia santa, que ama a Dios. No quiere decir que tenemos que ser perfectos, no, sino apartados para Dios. Y hoy tengo un tema a compartir que le he puesto: el gozo de vivir en santidad. ¿Ya? Porque a veces cuando hablamos de vivir en santidad, a veces se nos viene a la mente inmediatamente, vivir en santidad, entonces no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro, un montón de restricciones y cosas que no tengo que hacer, y es como decir, y mucha gente piensa eso, ¿no? Sobre todo quienes no conocen al Señor, que vivir así en una vida en santidad es una vida aburrida, como que no hay alegría, como que todo es restricción y estar ahí no haciendo cosas que quisiéramos hacer en cierta manera, ¿no? Que es como la gente que no conoce al Señor piensa, ¿no? Pero el vivir en santidad trae gozo, trae alegría a nuestra vida, de estar en el centro de la voluntad de Dios, entendiendo de que aquí vivimos un paso nomás y vamos a vivir, como decía mi esposa, por la eternidad con Dios, y aquí es donde debemos prepararnos, ¿no? Así que quiero invitarles a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 15 al 23. Vamos a leer 9 versos. Romanos capítulo 6, versos 15 al 23. Romanos 6, capítulos 15 al 23. Voy a leer en la versión NTV, que es la nueva traducción viviente. Así que, hermanos, los que no tienen Biblia, por favor, acérquense a un cristiano. No. Los que vayan a buscar con su dispositivo electrónico, pueden buscar en la versión NTV, la versión Nunca TV, la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 6, 15 al 23.
¿Todos la hemos encontrado? Bien, dice así. 15. Dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, la cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra tan hermosa que tenemos aquí en este libro de Romanos, Señor, en este texto que hemos leído, Señor. Ayúdame a entregar esta palabra, guiado por tu Espíritu Santo, en una palabra más, no una palabra menos, sino lo que tú quieres hablar en nuestras vidas y cumplir tu propósito en nuestras vidas, que es, Señor Dios, llevarnos a la santidad que tú quieres que vivamos. Y a la vez también entender de que esta santidad nos lleva a estar libres y gozosos, viviendo una vida plena juntamente contigo, Señor, que es el propósito por el cual tú, Jesús, moriste en la cruz para darnos gozo. Tú sufriste para darnos gozo y tú moriste para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra que expresa a Pablo, ¿cierto? A creyentes de la iglesia en Roma. Y comienza hablando sobre la gracia. Que la gracia no es para abusar. ¿Cierto? Entendemos de que nosotros en el nuevo pacto vivimos bajo la gracia. O sea, no tenemos que nosotros cumplir con normas, con leyes, con sacrificios, porque Cristo fue el que pagó el precio para nosotros tener la salvación y vivir esta vida que Cristo nos ofrece, ¿cierto? De una forma gratuita. ¿Cierto? Porque Cristo murió en la cruz. Yo no tengo que hacer nada para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es un regalo. Nada en el sentido de que Él lo hizo todo. No depende de lo que yo haga. Depende de lo que hizo Jesús. Pero ya en el momento que conocemos a Cristo, obviamente tenemos que caminar de acuerdo a la vida que Él nos demanda, que es ser un discípulo de Cristo.
que es vivir en disciplina, ¿cierto? De eso viene la palabra de discípulo, deriva la palabra disciplina. O sea, tenemos que ser cristianos disciplinados. O sea, nos corresponde hacer algo, ¿no? Es seguir a Cristo, ser discípulo, pero no depende de lo que yo haga, ¿no? Porque si no, eso sería humanismo, ¿no? O sea, estaría centrado en mí. No, nuestra vida cristiana está centrada en Cristo, que Él fue quien lo hizo todo muriendo en la cruz y resucitando, ¿no? Pero la gracia, siento que aquí viene Ron para salvarlo. Entonces, la gracia, comienza diciendo Pablo, que no es para abusar. O sea, está queriendo decir de que no porque el Señor lo hizo todo por nosotros en la cruz, Él nos ama, nos perdona, nosotros tenemos que vivir así de esa forma, como que ya, total, como ya Cristo lo hizo todo, entonces hoy día me porto más o menos nomás, total, el Señor me va a perdonar, pues si la palabra dice que si vamos y le pedimos perdón, nos perdona. Entonces, total, ya, bueno, vivo como yo quiero y después le pido perdón al Señor y vamos de nuevo, así, a cada rato viendo así, no, o sea, dice que no debemos abusar de la gracia de Dios. Comienza diciendo aquello en el versículo número 15, ¿cierto? Dice, ahora bien, esto significa que podemos seguir pecando, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Pablo es contundente y dice, claro que no. Y después menciona, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y ahí está esa palabrita importante que está mencionando allí, que es esclavo. Y en relación al pecado dice de que uno se hace esclavo del pecado cuando quiere vivir de esa forma, ¿no? Porque para nosotros ser esclavo del pecado es una decisión que cada persona toma. De la misma forma como uno vive siendo libre del pecado en santidad, también las personas deciden lo contrario, vivir en esclavitud, vivir en pecado. Dice, un esclavo es una persona que no tiene libertad y se halla bajo el dominio absoluto de otra, que actúa como su dueño o amo. O sea, en otras palabras, cuando una persona es esclava del pecado, el pecado toma dominio de esa persona. Se hace el amo, el dueño de esa persona. Y esta palabra esclavo aquí en Romanos, y de hecho si nosotros vemos en el texto, en el capítulo 6, vemos que está repetida muchas veces la palabra esclavo. Y cuando se repite algo es porque es importante, ¿no? Yo hace poco terminé un curso en los estudios que estoy realizando, continuando en mi ministerio, sobre redacción. Y en redacción nos enseñan de que uno no debe repetir las palabras. Que si en un párrafo está muchas veces repetida esa palabra, no, está incorrecta. Entonces hay que tratar de usar otros sinónimos, otras expresiones, cosas que digan lo mismo, pero no repetir. El término se dice cuando se hace eso, es un párrafo o un escrito sucio. Pero aquí Pablo escribió sucio entonces, porque lo repitió muchas veces. Repitió muchas veces ese término griego
que es doulos. ¿Y para qué? Para que se entienda bien, o sea, para hacer hincapié, para hacer énfasis en ese tema en particular. Y a la definición que decíamos de esclavo, que es una persona que no tiene libertad y se halla bajo el dominio absoluto de otra, en el griego aquí es un poco distinto, porque habla de que es un simple sirviente o un empleado que recibe un sueldo, ¿no? Un salario. ¿Y qué se refiere a aquello, no? ¿Qué podemos decir a un esclavo que es un sirviente, que tiene cierto, le pertenece y es de propiedad de otro, ¿no? De su amo? Que no es un trabajador contratado, ¿cierto? No es un trabajador contratado solamente por un sueldo. Perdón, aquí me equivoqué en el término de esclavo, sino que es más que un simple sirviente o empleado asalariado, sino que es alguien que le pertenece o es propiedad de su amo. No es un trabajador contratado por salario, ¿cierto? Sino que es alguien cuya voluntad y vida están supeditadas por completo a su dueño. O sea que le pertenece totalmente al amo, totalmente. O sea, no puede tomar sus decisiones. No puede decidir por sí mismo el esclavo. De la palabra en griego que está usando Pablo. Y lo segundo dice que es una sujeción y lealtad exclusiva. O sea, en otras palabras, es que esta palabra en griego, doulos, no tiene derechos propios ni capacidad de autonomía jurídica frente a su señor. Su deber básico es someterse a la autoridad y voluntad de quien lo posee. Entonces, cuando en esta palabra se está usando esta palabra doulos para decir tanto que es esclavo del pecado, ¿cierto? Dice que es propiedad, en este caso, la persona que practica el pecado es propiedad del pecado, le pertenece y está sujeto y leal al pecado, ¿cierto? Y cuando hablamos de que es esclavo de la justicia, está hablando de que es una persona redimida por Cristo, que los creyentes son comprados para cambiar de amo, para cambiar de ser esclavo del pecado, para ser esclavo de Cristo, pasando a ser propiedad de Dios para vivir en santidad y obediencia voluntaria de corazón. Y esta es la gran diferencia, hermanos. Porque aquí está dejando en claro dos tipos de personas, Pablo. Está dejando claro el que es esclavo del pecado y el otro que es esclavo de Cristo. Que es la vida que nosotros hemos experimentado. ¿Cuántos de los que están aquí dicen ser esclavos de Cristo? Somos esclavos de Cristo. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Y ahora, hermanos, nos enfocamos en los versículos 21 y 22, en que dice: ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y hermanos, y al hablar de que la vida en santidad nos produce gozo, estos textos nos muestran tres aspectos importantes en nuestra vida. Que vivimos en santidad como esclavos de Cristo,
que nos producen gozo en nuestra vida. Punto número 1. Gozosos de donde Dios nos rescató. Nosotros, hermanos, a vivir una vida santa, siempre debemos recordar de dónde Dios nos rescató. Y eso a nosotros nos trae gozo, nos trae alegría. ¿Cuántos los que estamos acá recordamos ese tiempo en que vivíamos sin Cristo? ¿Cierto? En que vivíamos en Egipto, como se dice, ¿no? Así, muchas veces se hacen bromas y todo. Mira tú, estás en Egipto, decir que no estás en Cristo. Y nosotros cuando estábamos sin el Señor, vivíamos una vida esclava del pecado. Vivíamos una vida en que Cristo no tenía lugar en todo lo que hacíamos. Pero llegó un momento en que vino la luz de Cristo, en que vino el Espíritu Santo, en que vino la gracia de Dios y nos rescató, tuvimos un encuentro con el Señor, le hemos conocido y desde ahí en adelante nuestra vida cambió. ¿Cuántos se recuerdan cuando conocieron al Señor? Lindo, quizás un día podríamos tener testimonios de cómo Cristo vino a nuestras vidas. ¿Cierto? Yo recuerdo cuando Cristo vino a mi vida, ¿no? Y desde ahí en adelante mi vida cambió totalmente. Tuve mi encuentro con el Señor solito con el Señor. Nadie me predicó, no fue yo solito con el Señor. Y abriendo cierto Nuevo Testamento, y más encima era el Nuevo Testamento católico. Dios usó esa porción de la Escritura y me mostró y me dijo que dejara el viejo hombre atrás y que me revistiera de nuevo. Que todos los que practicaban toda aquella vida de pecado no iban a entrar en el reino de Dios. Pero Dios trató conmigo con mi vida de pecado. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos con un corazón arrepentido y le decimos al Señor, Señor, perdona mi vida porque estoy lejos de ti, estoy esclavo del pecado. Y vino Cristo, me rescató, así como también a cada uno de los que estamos acá. Y pueden dar testimonio, ¿no?, de que Cristo rescató sus vidas. Pero ahí cuando comenzó nuestra vida en Cristo, ¿cómo comenzó? Comenzó una vida en Cristo en que uno le quería predicar hasta los gatos. Hasta los gatitos ahí, a Charlie, predicándole a Charlie, ¿no? Al gatito de Lori ahí. O sea, era tanto el gozo que uno tenía y el amor que se debe mantener, ¿no?, a través de la vida cristiana. Pero dándonos cuenta del cambio de vida que ciertamente uno ha tenido, ¿no?, que produce gozo, de donde Dios nos rescató. Y es importante, hermanos, que nosotros siempre recordemos de dónde Dios nos rescató. Nunca callemos en nuestro testimonio. Hay mucha gente que nos rodean, mucha gente que no conoce al Señor, que necesita escuchar nuestro testimonio de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos liberó. Quizás no necesitan escuchar un mensaje teológico del libro de Juan, de los gran yo soy y todo aquello. Necesitan escuchar una experiencia de una persona común y corriente, como cada uno de nosotros que estamos acá, de cómo el Señor tocó nuestras vidas, transformó nuestro corazón, nos rescató de una vida sin Dios y ahora vivimos, ¿cierto?, con Cristo en nuestro corazón y hemos decidido vivir una vida para Dios. Pero, hermano, nosotros habiendo sido rescatados por el Señor, de ahí comenzamos a vivir una vida que debe ir en aumento, que debe ser una vida en que
Como decía en un momento atrás, una vida con disciplina. Porque si ciertamente nosotros hemos conocido al Señor y hemos aceptado vivir para Cristo, tenemos que de ahí en adelante vivir una vida de disciplina en muchos aspectos espirituales, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones con los demás, en un montón de áreas. Tenemos que mostrar de que ya no somos los de antes, sino que ahora tenemos a Cristo en nuestra vida y ser testimonio real de que Dios obró en nuestra vida y estamos contentos y estamos gozosos de que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo segundo, de que vivir una vida con gozo, ¿cierto? Al vivir en santidad es que estamos gozosos de vivir en libertad. Gozosos de vivir en libertad. La palabra se nos habla de que vamos a ser verdaderamente libres, ¿cierto? Al conocer la verdad de Cristo. Y eso nos debe traer gozo. Hermanos, nosotros al vivir en santidad, como decía en el comienzo, muchas veces la gente tiene conceptos equivocados de lo que es vivir en santidad. Por ejemplo, yo fui criado en el catolicismo y nosotros desde niñitos, ¿cierto?, inculcados en nuestra familia de que los santos eran esas personas que se veneraban, ¿no? Entonces, y a través de esas personas que estaban más cerca de Dios, entonces nosotros teníamos que dirigirnos, ¿no? Y nosotros hemos entendido, ahora que conocemos la palabra, de que todos somos llamados a ser santos. Hablábamos los domingos pasados que el término santidad habla de ser apartado para Dios, dedicado para Dios, dedicado para su servicio. Y hay una diferencia de ser santo y otra cosa ser perfecto. Dios no nos llama a ser perfectos, sino nos llama a ser santos, apartados para Dios. Pero cuando hablamos de vivir en la libertad que Dios ha producido en nosotros cuando lo hemos conocido, está hablando de una libertad que nos debe llevar a tener una relación más íntima con el Señor y de demostrar a los demás o mostrar a los demás la verdad de Cristo. Porque si nosotros decimos estar gozosos de vivir en libertad, ¿cómo nosotros vamos a callar esta verdad? No la podemos callar. Yo me imagino, a través de la historia, ¿cierto? Han habido pueblos y naciones y continentes en que han vivido en esclavitud. Y han habido hombres y mujeres que se han levantado ¿cierto?, en contra de aquello y luchado por la libertad de las personas, ¿no? Como alguien muy importante aquí en Estados Unidos, Martin Luther King, ¿no? Y así otros hombres en distintos lugares, hombres y mujeres. ¿Sí? Y todos luchan por una libertad que trae gozo, que trae alegría, porque hay un cambio de vida. Entonces, de la misma forma, nosotros al ser creyentes, en el momento que nosotros entendemos de que vivimos en libertad, esa libertad se debe notar. Esa libertad no se debe esconder. Esa libertad se debe proclamar. Y esa libertad se debe reflejar en nuestras vidas, en el gozo que debe haber en nuestras vidas. Y muchas veces la gente no llega a los pies del Señor porque nosotros no le mostramos una vida
que refleja libertad. Y hay mucha gente, no sé si pasa eso en Chile nomás, yo creo que pasa en muchos otros lugares, en que hay mucha gente que uno escucha y dice, yo no voy a la iglesia por fulanito de tal, o por esta persona que decía que iba a la iglesia, y yo lo vi el otro día, ¿no? Muy buenos pasos. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos que vivimos en santidad, debemos experimentar ese gozo de vivir en libertad, mostrando, ¿cierto?, esa vida de que realmente vivimos en libertad, de que decimos ser cristianos y nuestras vidas, nuestras acciones reflejan de que el Señor nos ha hecho libres del pecado. O sea, aquí Pablo, en esta carta, en este texto, está haciendo ver claramente de que si vivimos en Cristo, tenemos que ser esclavos de Cristo y de los rectos, dice aquí. No podemos, ¿cierto?, estar ahí con un pie aquí y con el otro en su lado. Claro. Tenemos que ser consecuentes. El otro día y estos domingos atrás he estado compartiendo sobre este tema de que y hablaba sobre Esaú, ¿cierto? Que por un plato de lentejas perdió su bendición que tenía, ¿no? De su padre Isaac, la primogenitura se la vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas, por algo pequeño. Y muchas veces, hermanos, nosotros por algo pequeño perdemos todo lo que Dios tiene por nosotros y todo lo que Él pagó en la cruz por nosotros. Pero, hermanos, al vivir en santidad vivimos gozosos de la libertad por la cual Cristo nos ha hecho libres. Y lo tercero, hermanos, que es gozosos de vivir con propósito eterno. Hermanos, cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros vivimos una vida disciplinada con Dios, es más que, como decía al comienzo, dejar de hacer cosas. Es más de cumplir con reglas. Porque aquí el apóstol Pablo comienza haciendo una diferencia entre lo que era la ley y lo que es vivir en la gracia. En el Antiguo Testamento, viendo la ley, era importante la ley, ¿no? Porque mostraba, ¿cierto?, el pecado digamos, al pueblo de Israel, y tenían que ellos, ¿cierto?, mirar a Cristo a través de todas esas fiestas y celebraciones y todo. O sea, Dios se estaba revelando de una forma progresiva, pero tenía que haber un orden, ¿no? Y la ley para ese tiempo fue buena. Pero cuando vino Jesús, vino con la gracia, con el perdón, con el amor, que era distinto a lo que era en el Antiguo Testamento. Por eso, Él, cuando estuvo acá en la tierra, los religiosos lo querían matar y al final lo mataron, ¿no? Porque lo que venía a mostrar Cristo era distinto. Era el perdón, era el amor, era la gracia, ¿cierto? Era el regalo que Él traía. No dependía de lo que fueran a hacer ellos. Pero, hermano, nosotros, al haber conocido a Cristo, y así comenzaba yo diciendo hace un ratito atrás, nosotros conocimos al Señor de manera gratuita. Conocimos al Señor de manera gratuita. No tuvimos que hacer nada. No tuvimos que caminar kilómetros de rodillas. No teníamos que pelarnos las rodillas para merecer algo de Dios.
no era algo que dependía de nosotros, sino de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero al momento en que conocimos al Señor, de ahí comienza una vida con Dios, en la cual yo debo cumplir una vida apartada para Dios, una vida disciplinada, una vida en la cual yo tengo que también pagar un precio. Y ese es el tema importante, porque cuando nosotros hablamos de que somos gozosos de vivir de vivir con propósito eterno, tiene relación con eso. O sea, tiene relación de que yo estoy viviendo esta vida en santidad con Dios, mirando hacia el futuro, porque eso es lo que me va a llevar a mí a vivir con Dios por la eternidad, no porque dependa de mí, no porque una persona sin hacer ciertas cosas va a obtener la vida eterna, sino gracias al sacrificio y la obra de Cristo, pero yo viviendo una vida consecuente de que Cristo vive en mi vida. O sea, yo no puedo dejarle nomás todo a Dios y decir ya, así como el ladrón que en el último minuto, el que estaba junto con Jesús, reconoció a Jesús y bueno, se arrepintió y fue con el Señor y así, en el último momento de mi vida ahí voy a aceptar al Señor. Y mucha gente opina así y dice, ¿por qué? Porque no quiere compromisos con Dios y dicen, no, todavía no es mi tiempo y ciertamente, bueno, el caso de mi papá, por ejemplo, fue ese, ¿no? Que antes de morir él se le encontró con el Señor. Pero nosotros, teniendo tiempo para vivir esta vida en santidad, debemos que decidir vivir en santidad. Y cuando hablo de vivir en santidad no significa de que voy a tener que vivir en santidad yo quisiera vivir de otra forma, pero bueno, ya que tengo que vivir en santidad, como obligado. O sea, tenemos que llegar nosotros a entender de que el vivir una vida para Dios en santidad, lejos del pecado, va a traer el verdadero gozo que mi alma necesita. Y hermanos, y todos nosotros hemos vivido en nuestra vida cristiana momentos en que hemos estado por el suelo y otros momentos que nos hemos levantado. ¿Cierto? Todos somos aquí de carne y hueso. Y todos hemos pasado por momentos en que, como decía Pablo, ¿no? Lo que no quería hacer, eso hice. Todos hemos pasado por eso. O sea, el que diga que no, que desde que conoció a Cristo de ahí nunca más, será, no sé, vendrá de otro planeta, no sé, vendrá de Júpiter, de no sé. ¿Cierto? Porque hasta Pablo reconoció eso. Pablo, o sea, tremendo hombre de Dios. Que nosotros somos una cosita pequeñita con él y él lo está reconociendo aquí en el libro Romano. Habla de eso. Cuánto más nosotros, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que tenemos que nosotros esforzarnos por vivir una vida santa, no importa la edad que tengamos, porque la santidad la tenemos que cuidar hasta el momento que nos vayamos con el Señor. Y como los domingos anteriores estábamos haciendo el énfasis de que la santidad se cuida a través de cosas pequeñas en nuestra vida. Porque así como le pasó a Esaú, que por algo pequeño perdió la bendición, muchas veces nosotros por algo pequeño, eso pequeño puede traer algo un poquito más grande, así, irse más grande, y después, bueno, ya es difícil ir atrás, ¿no? Cuando en ese momento en que debíamos
decidir por ese pequeño no, darle cabida en nuestra vida, era más fácil. Entendiendo de que Dios nos llama a vivir en santidad, lejos del pecado. Esos 3 puntos, hermanos, el vivir en santidad nos trae gozo, sabiendo dónde nos rescató Dios, viviendo en libertad y viviendo con propósito eterno. Y quiero terminar hablando de, y justo ahora que terminó hace poco el Mundial de Fútbol, ¿no? Que se disputó aquí en Estados Unidos, Canadá y México. Un país, sí, luchó con Inglaterra, merecía un poquito más, pero bueno, así es el fútbol. Pero una selección de fútbol que tiene aspiraciones para ganar un mundial, tiene que planificar y tiene que, ¿cierto?, prepararse y tiene que tener disciplina y todo eso, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo ya del campeón, que salió campeón en España. España, vamos. Una selección de fútbol como España, por ejemplo, para llegar a ser campeón, necesita tener una disciplina estricta, rigurosa, como, por ejemplo, las comidas, ¿cierto? Abstenerse de fiestas nocturnas, ¿no? No solamente el momento en que están compitiendo en el mundial, sino mucho tiempo antes, ¿no? O sea, la preparación es antes. ¿Cierto? Tener cuidado, lo dije, en la comida, ¿no? Tratar de no comer comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Abstenerse del alcohol, de dormir bien, ¿no? No desvelarse, etcétera, ¿no? Tantas restricciones que debe tener un deportista, ¿no? Una disciplina. También un compromiso, ¿cierto? Con cumplir con los entrenamientos, llegar a la hora, temprano, seguir las instrucciones del entrenador, ¿cierto? Aquí el papá de nuestra hermana Patti ha sido entrenador por mucho tiempo, ¿no? Así que bien conoce este tema, ¿no? Como entrenador de fútbol, yo también lo he sido. Debe cuidar de su cuerpo, ¿cierto? Hay innumerables, digamos, actos de disciplina que debe tener en este caso un equipo deportivo, ¿no? En que todos tienen que estar en la misma línea, ¿no? Todos remar para el mismo lado. Y alguien, hermano, podría decir, refiriéndonos a este equipo de fútbol, ¿no? Diciendo, bueno, qué aburrido, ¿no? El deportista ¿cierto? Que tiene tantas prohibiciones y sacrificio en vez de estar divirtiéndose, ¿no? ¿Cierto? Con tanto dinero. Pero, en cambio, el deportista de ese nivel lo hace, ¿cierto? Lo hace con una determinación, pero con alegría. No se enfoca en lo que pierde, sino en lo que va a ganar. Y ese es el gozo de ser un deportista de alto rendimiento, que su disciplina no lo encarcela, sino que lo capacita para correr sin ese peso extra. ¿Cierto? Tiene mucha similitud con nosotros, ¿no? Como cristianos. Ese deportista de alto rendimiento se enfoca en la meta. En este caso, la selección de España u otras selecciones que tenían esa meta, ¿no? Se enfocan en salir campeones del mundo. ¿Lo pueden conseguir o no? Pero se esfuerzan por ello.
Y esto, hermano, tiene mucha conexión con nuestra vida espiritual. Y como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que el mito, ¿no? de vivir en santidad es que es una vida aburrida, con reglas, que quitan el gozo de vivir. Pero eso está equivocado. Todo lo contrario, cuando hemos conocido al Señor aquí, ahora sí que realmente vivimos una vida plena, una vida real, una vida, un gozo que no es pasajero, sino que no se acaba nunca. Y hermanos, y la realidad es que la santidad es el entrenamiento espiritual que nos apartan de las cosas que destruyen nuestra vida. Y hermanos, al concluir, al igual que un atleta no cambia sus logros y metas por un plato de comida chatarra, ¿no? Quien vive en santidad no cambia la presencia y el gozo de Dios por placeres temporales que al final dejan vacío. ¿Cuántos de los que vinimos al Señor vinimos porque intentamos de una u otra forma llenar nuestra vida con tantas cosas, pero al final nos damos cuenta que estábamos vacíos? Y el único que pudo venir a llenar nuestra vida fue Cristo, nadie más. Y aquí esta frase la tengo aquí anotada con letras mayúsculas grandes. Dice: la santidad no te quita la vida, quita lo que te impide vivirla al máximo. Lo voy a repetir de nuevo. La santidad no te quita la vida, quita lo que te impide vivirla al máximo. Y hermanos, como decía hace un momento atrás, estoy terminando, ya no pensé que llevaba tanto tiempo, pero hermanos, cada uno de nosotros puede quizás estar luchando con algunas áreas en su vida que les ha sido difícil. Pero hermanos, en el momento en que uno vence esas áreas en las cuales uno ha estado luchando, uno siente un gozo, una alegría, una plenitud de que, como dice aquí, es vivir la vida al máximo, es vivir la vida con el real gozo. Para eso, como decíamos el domingo pasado, hay que tomar una decisión. Y hay que ser firme en esa decisión. Y Dios nos está llamando a la santidad porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero Dios nos está llamando, a todos, a mí también, a todos nos está llamando a vivir una vida santa, apartada para Dios, para su servicio, y Él quiere ir barriendo, limpiando, eliminando cosas en nuestra vida, que quizás las teníamos ahí escondiditas por mucho tiempo, y que no la queremos ahí como, no, queremos que se quede por ahí. Y la escondemos y a veces aparece, aflora y después la dejamos escondida por ahí y seguimos sirviendo al Señor en cierta forma y todo, y de repente después vuelve a aparecer. Lo que Dios quiere es extirpar lo que hay ahí que nos está haciendo daño. Como decíamos unos domingos atrás, que quitar de raíz, para nosotros poder vivir una vida en santidad gozosa. Y Cristo, hermanos, pagó el precio y Él quiere que vivamos gozosos en santidad, y Él es el Espíritu Santo es el que nos permite vivir en santidad.
Dice, para ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Póngase de pie. Y quiero pedirte que repitas conmigo una frase. Y que es importante que repitas esta frase, no porque yo te pida que lo repitas, sino porque tú deseas vivir en santidad. Yo deseo vivir en santidad. Que yo deseo, tú deseas continuar viviendo en santidad y estar todos los días viviendo en santidad. Que el gozo de la santidad se refleje en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. No importa lo que hacemos, si estamos viendo un partido de fútbol que estamos hablando, gozosos por ver un partido de fútbol, alegres, porque Cristo está en nuestra vida. Si vemos una persona que está con necesidad y vamos a bendecir a esa persona gozosos porque podemos a través de nuestra vida, de lo que nosotros hacemos, poder mostrar a Cristo a alguien que lo necesita. Gozosos y alegres porque viviendo en santidad podemos dar un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestras familias que no conocen del Señor. Viviendo una vida santa, no una vida religiosa, sino una vida santa. Una vida que muestre, que refleje a Cristo a través de todo lo que nosotros hacemos. Y quiero pedirle que repita conmigo lo siguiente. Diga conmigo, Señor, ayúdame a vivir en santidad, apartado para ti. Quita de mí todo lo que me impide vivir al máximo esta vida contigo, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, oh Dios, tú tienes una vida plena para nosotros, una vida llena. Una vida real, una vida para vivirla al máximo, Señor, oh Dios. Aunque puedan haber dificultades, aunque puedan haber situaciones difíciles, Señor, pero en medio de todo lo que nos acontece, estamos gozosos porque vivimos para ti, vivimos para tu servicio, vivimos para mostrar de Cristo a otros, porque vivimos para mostrar nuestro gozo, que vivimos para poder mostrar de que somos libres en Cristo, de que tú nos has hecho libres, de que tu verdad nos ha libertado, de que nos ha transformado, de que ya no somos los mismos, de que nuestra vida pasada ya no toma control de nuestra vida, de que el pecado ya no es parte de mí, sino que Cristo es parte de mí. Ayúdanos a vivir, Señor, en esta libertad, en esta confianza, Señor, oh Dios, en este gozo, Señor, oh Dios, para todos los días al levantarme y acostarme, y aún así mientras duermo, Señor, oh Dios, te vivamos a ti en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir viviendo en santidad, apartados para ti, Señor, oh Dios, que lo que esté estorbando en nuestra vida, Señor, oh Dios, que tú vivas y tomes control de todas las áreas de nuestra vida, lo que esté ahí obstaculizando tus propósitos y planes. Señor, oh Dios, retroceda, salga de raíz de nuestra vida. Señor, oh Dios, y venga tu presencia y selle ese lugar con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Señor, con tu palabra, Señor.
Oh Dios, gracias, Señor, gracias. Señor, haznos disciplinados por ti, así como decíamos un equipo de fútbol o un atleta de alto rendimiento lucha y se obtiene, no por obligación, sino por querer obtener un precio mayor. Así también nuestra meta, Señor Dios, es estar contigo, Señor, y ayúdanos a vivir para ti en todos los momentos de nuestra vida. Trabaja, Señor, nosotros como iglesia, purifícanos, Señor, obra en nuestras vidas, ayúdanos, enséñanos, Señor, oh Dios, haznos crecer y desarrollarnos en todas las áreas, Señor, como iglesia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church España.